El balance de víctimas a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas y otras facciones palestinas, ha aumentado a más de 36.800 muertos y 83.600 heridos, según han denunciado este sábado las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista palestino. El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 36.801 mártires y 83.680 heridos, antes de especificar que la ocupación israelí ha cometido en las últimas 24 horas 8 masacres contra familias en la Franja de Gaza, con 70 muertos y 150 heridos. Asimismo, ha subrayado que hay un número indeterminado de víctimas bajo los escombros y en las carreteras, sin que sus cuerpos hayan podido ser recuperados. Las autoridades gazatíes han cifrado en cerca de 10.000 los desaparecidos, motivo por el que la cartera ha reclamado a los familiares de los fallecidos y los desaparecidos que completen sus datos registrándose a través de un enlace con el objetivo de completar todos los datos, los historiales del Ministerio de Sanidad. La ofensiva fue desatada poco después de que Israel rechazara una propuesta de alto el fuego presentada por Egipto y Qatar, que había recibido el respaldo de Hamas. El Atlético de Madrid puede cerrar su tercera plaza en la clasificación de la Liga F, mientras que el Villarreal buscará mantenerse con vida y salir del descenso en una jornada 29 con 5 partidos en horario unificado, y en la que habrá despedidas emotivas y también reencuentros. Será el último partido de Mariona Caldentey y Sandra Paños en el conjunto azulgrana, después de 19 temporadas, respectivamente vistiendo el escudo del Barça. Mucha emoción habrá también en otro duelo señalado de la jornada como el Granada-Levante, en el que estará en juego tanto la salvación como la lucha por la tercera posición. Un empate en este choque, sumado a un triunfo del Atlético de Madrid en su visita a Sevilla, dejaría sin opciones de Europa al cuadro levantino. Para finalizar, el Real Madrid jugará ante el Athletic Club su último partido en el Alfredo Di Stéfano esta temporada, en un choque de muchos reencuentros. Para la misa del día, el Evangelio y las lecturas, imagen ilustrativa Infobae. Todos los domingos, la Iglesia Católica lleva a cabo una misa, el acto de culto más importante de esta religión. Es por eso que el Vaticano tiene disponible las lecturas y el Evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son fundamentales en esta celebración litúrgica. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. El Evangelio del día. El Evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario. Inmersa en rumores de relación con Miguel Bernardeu tras haber sido vistos en actitud cariñosa en un bar de Madrid hace varias semanas, Esther Expósito se ha convertido en la gran estrella del desfile con el que Desigual ha presentado en Barcelona su colección Primavera-Verano 2025, Reflections. Derrochando simpatía y encantada con que un reportero la haya llamado la Mónica Bellucci española. ¡Qué halago! Yo cuando os he contestado a estas cosas, no os voy a contestar, pero yo estoy muy bien, muy contenta, ha confesado, reconociendo que tiene el corazón muy contento y que en mis ojos hay luz. Yo vivo enamorada de la vida, gracias, ha zanjado, dejando en el aire si tiene algo más que una amistad con el protagonista de El Zorro, o no. Duki se presentará este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. En la previa al recital, la voz del estadio le dedicó un emotivo video, en el que palpitó el concierto de Mauro Lombardo. Lee también, la esposa del arquero de Independiente mostró el mail que le mandaron de la escuela de su hijo. El video del Santiago Bernabéu para Duki, video, @libedaleplan. Por su música, por sus valores, por lo que representa, eso a mí me importa. Vas a ser el primero de los tuyos en lograrlo, y yo seré testigo de la historia una vez más. Sin embargo, su temperamento es más fuerte y pese a las reiteradas advertencias de la producción volvió a cometer un error que la podría dejar eliminada el domingo. Durante un juego, donde los participantes debían poner los hobbies, habilidades, experiencia amorosa y próxima ocupación, la entrenadora explotó y le dijo de todo. Todos sabemos quién sos, y la forra del programa, este de mierda soy yo, disparó dejando atónitos a todos. La chica, que se llama Delphi, expuso que en la vida real Juliana Scaglione no es como en el reality. Furia de Gran Hermano 2023 sospecha que le queda poco tiempo en el juego.
Las tarifas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA, están congeladas desde febrero y el boleto mínimo es de $270, el más barato del país. En junio, el pasaje mínimo se encuentra en $270 en el AMBA, ya que el gobierno decidió no aplicar el mecanismo de actualización por inflación que rige desde febrero. Ranking de colectivos. Las 10 ciudades con el boleto más caro y más barato de Argentina. Con el congelamiento en el cuadro tarifario del AMBA, se volvió a ampliar la brecha con el interior del país. Se trata de la primera baja en el año, en tanto en el primer trimestre del 2024 la cantidad se mantuvo estable. Foto. AFP por su parte, según un relevamiento de AETA, durante abril se realizaron 212.604.676 viajes en colectivos en el AMBA. El 112º plenario de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue aprovechada por las centrales sindicales para denunciar la precarización laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Incluso advirtió que el intento inconsulto de una reforma laboral regresiva en derechos que impulsa el gobierno pretendía destruir los derechos laborales, sociales y sindicales. El otro encuentro en los días previos, las 3 centrales argentinas expusieron sobre las consecuencias de la política de ajuste y la reforma laboral que impulsa Milei. Por su parte, Martínez indicó que este acto revitaliza la fortaleza y la identidad que representa la historia de lucha del movimiento sindical argentino. Al finalizar el encuentro, la CGT y las 2T recibieron el apoyo de organizaciones gremiales internacionales. 3 días después del Ni Una Menos, el gobierno desmanteló la Subsecretaría contra la Violencia de Género. 4 días antes del Día del Periodista, el gobierno denunció a 2 periodistas, y el jueves Javier Milei reconoció públicamente que pidió facultades especiales para destruir al Estado. Ni la violencia contra las mujeres ni la libertad de prensa le interesan a este gobierno, pero reconocer que su objetivo es destruir el Estado amerita su destitución vía juicio político. Desde que asumió Milei, la relación del Ejecutivo con los demás poderes republicanos es al menos conflictiva, en especial con el Congreso, a cuyos integrantes no los bajó de la clasificación zoológica de ratas. Asumió de espaldas al Parlamento como primera señal de su desprecio, y desde el principio trató de anularlo con un NU, y luego con una ley ómnibus donde reclamaba la delegación de facultades en 11 áreas, por los 4 años de su mandato, prácticamente el ejercicio absolutista del poder público. Entre las tantas frases que usó Javier Milei en defensa de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, dijo que es su espada contra la corrupción, que está sacando a luz lo peor de la corrupción política y otras por el estilo. Todo hace pensar que el fiscal Franco Picardi no tiene la misma impresión, en un dictamen en el que pidió desestimar una denuncia de la ministra favorita del presidente, que decía estar basado en una de sus famosas auditorías o investigaciones. Quedó a la vista que tal cosa no existió, sino que la cartera presentó un confuso copy-paste de un informe previo de la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, que había hecho simples observaciones que, además, ese organismo había considerado finalmente subsanadas. ¿A qué apuntaba la acusación de Petovello? A señalar presuntos desvíos de dinero destinados a centros de primera infancia, que no fue rendido. Las salidas en la cartera de Petovello representan 1/3 de todas las renuncias del Poder Ejecutivo. Fernando Cerezewski, jefe de asesores de Sandra Petovello, renunció y anunció su salida del Ministerio de Capital Humano. De esta manera, Cerezewski finalizará, al menos temporariamente, su paso por la política y acompañará a la banda Ratones Paranoicos en una nueva gira musical. La mano derecha de Petovello dejó su cargo a pesar de que el ministerio se encuentra en su momento más álgido, en medio de renuncias y la salida de funcionarios clave como Pablo de la Torre. Sandra Petovello giró $14 millones para alimentos, pero la compra no se concretó. Sandra Petovello, además, deberá dar explicaciones por la entrega de $14 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El nivel de ejecución del presupuesto nacional aparenta estar en niveles similares al promedio habitual, o incluso por encima del promedio. Este año, por caso, el oficialismo decidió prorrogar el presupuesto 2023, pero sin hacer una estimación de la inflación para todo el periodo. Algunos analistas advierten que si el gobierno hubiera actualizado los créditos del presupuesto 2023 con la inflación más parecida a la que va a transcurrir durante el año, el nivel de ejecución presupuestaria quedaría muy por debajo de 53%. El problema es que lo estás haciendo sobre el presupuesto del año pasado. De allí que se desconfiguren los datos sobre el dinero gastado hasta el momento en los diferentes programas.